Hola a todos, soy Javier Sáez García, profesor del Departamento Científico-Tecnológico del CEPA Montes Norte de Piedrabuena. Vamos a ver un tema de cuarto de educación de personas adultas de científico-tecnológico. Este tema es la trigonometría, es un tema sobre el estudio de triángulos, en este caso el tema 6. Para este tema tenéis a vuestra disposición en el blog del departamento, podéis descargaros este resumen que tiene los conceptos más importantes y estas dos hojas de actividades que será con las que trabajemos para preparar el examen. Vamos a ver la explicación. Vamos a empezar por unos conceptos generales. ¿Qué es la trigonometría? Pues la trigonometría es triángulos, es la medición de triángulos, básicamente sus lados y sus ángulos. Estos ángulos, vamos a hacer aquí un inciso, se pueden medir en grados, sistema sexagesimal, irían de 0 grados a 360 grados, una circunferencia completa, o en radianes, que sería el sistema internacional. Aquí iríamos de 0 hasta 2 pi, que sería una circunferencia completa. Como hemos dicho, una circunferencia completa son 360 o, vamos a poner un acento, o 2 pi radianes, pues entonces podríamos, y haciendo una regla de 3 sencilla, podríamos buscar las equivalencias. La más importante, pues esta, 360 grados son 2 pi radianes, que 180 grados son pi radianes, evidentemente 0 grados son 0 radianes, y que 90 grados son pi medios, pi partido de 2 radianes. Para otras equivalencias distintas, para calcular cuántos grados son x radianes o lo que sea, pues lo hacéis con una regla de 3 y lo obtenéis rápidamente. Vamos a ver conceptos previos, conceptos básicos cuando vemos un triángulo. En un triángulo los vértices se nombran con las letras mayúsculas. Por eso tenemos ahí A, B y C. Eso para los vértices. Para un triángulo, los lados se nombran con la letra minúscula del vértice opuesto al lado. Es decir, por eso tenemos A opuesto al vértice A, B opuesto al vértice B y C opuesto, si lo veis, al vértice C. ¿Vale? Vamos a borrar esto. Y por último, lados A, B y C. Y por último tenemos los ángulos. Los ángulos se nombran con una letra mayúscula, con un angulito encima. Eso que veis ahí. A, B y C. Como veis, corresponde a el vértice A, al vértice B y al vértice, como veis, C. Más generalidades que cumplen los ángulos. Pues más generalidades son, vamos a ver, vais a comprobar que en todo triángulo se cumple que la suma de todos sus ángulos es 180 grados, es decir, A más B más C es 180 grados. Entonces, si tenéis dos ángulos, pues tenéis el tercero. Que ángulos complementarios son los que suman 90 y que ángulos suplementarios son los que suman 180. ¿De acuerdo? Esto es útil para los triángulos, rectángulos y demás. Vamos a ver ahora un caso particular, el triángulo rectángulo. ¿Por qué es un caso particular? Porque el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, en ese triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados, nos quedarán, por lo tanto, otros dos ángulos que los vamos a llamar alfa y beta. Alfa y beta, la suma de esos dos ángulos, como ya este ángulo recto mide 90 grados,
pues si os dais cuenta, me quedan 90 grados para alfa más beta. Por eso decimos que la suma de alfa más beta me da 90 grados. Eso significa que tenido un ángulo, tenemos el otro, restándoselo a 90. Y por nomenclatura se le llama A al lado más largo, a la hipotenusa, y B a un cateto y C al otro cateto. Viendo eso, podemos ver el teorema de Pitágoras, que sería que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Dicho de otra manera, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Podéis llamar a los lados A, B y C o H, C y C. Está bien que los llaméis de manera distinta. Pero la hipotenusa yo no lo veo mal que la llaméis simplemente H mayúscula de hipotenusa. Vamos a seguir viendo generalidades. Para un triángulo rectángulo podemos definir tres razones trigonométricas: seno, razón trigonométrica coseno y razón trigonométrica tangente. La abreviatura en algunas calculadoras del seno la vais a encontrar como sin, pero realmente es sen, ¿vale? La del coseno es cos y la de la tangente tan. Si os vais a una calculadora para hacer el cálculo de los cosenos, de los senos, los cosenos y las tangentes, necesitáis una calculadora científica de este estilo. El seno lo vais a encontrar, como veis ahí, lo veis ahí, en esa tecla, ¿vale? El coseno lo vais a encontrar en esta otra tecla, coseno, y la tangente la vais a encontrar en esta otra tecla. Dependiendo de la calculadora tendréis que poner primero seno y luego el grado, o luego el coseno y luego el grado, dependiendo de. Y para calcular las inversas tenéis primero que pulsar la tecla Shift y luego la tecla seno, coseno y tangente. Bueno, eso lo veremos luego en el transcurso de los ejercicios. Esas tres teclas, por lo tanto, para este tema son fundamentales. Necesitamos, por lo tanto, una calculadora científica sencillita, sin nada especial. Una sencillita, como esta que venía en la foto. Vamos a ver qué es eso de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas podemos hablar de ellas siempre que tengamos un triángulo rectángulo, es decir, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y entonces vamos a poder definir las siguientes razones trigonométricas. Seno de alfa es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Esto es lo importante. Claro, si me voy a este ángulo veo que el seno de alfa es el cateto opuesto, es decir, B, partido de la hipotenusa, que la hipotenusa es A. Por eso ponemos B partido de A. ¿Lo veis? Pero realmente lo importante es esto que tenemos aquí, que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa, porque a mi triángulo lo puedo haber llamado ABC o HIJ, aunque digamos que se tiene que hacer así, podemos llamarlo con las letras que queramos. Vamos ahora con el coseno. El coseno de alfa me dice la teoría que es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. Si me voy a alfa, el coseno de alfa, veis que el cateto adyacente o contiguo, me da igual, es este, el que está tocando el ángulo. Por eso ponemos aquí C. Y la hipotenusa sigue siendo A. Por eso ponemos aquí C partido de A. Ojo que si tuviéramos otro tipo de triángulo con otros nombres, lo llamaríamos de forma distinta, ¿eh? Cuidado con eso. Y por último tenemos la última razón trigonométrica, que es la tangente de alfa. La tangente de alfa la podemos ver que es como el seno de alfa partido del coseno de alfa, o mejor todavía, como el cateto opuesto partido del cateto adyacente. Vamos a ver la tangente de alfa. La tangente de alfa sería el cateto opuesto, B, por eso ponemos B,
partido del cateto adyacente, que es este, por eso ponemos C, como veis ahí. Por eso la tangente de alfa en este triángulo, que lo hemos llamado así, se le llama B partido de C. Pero como eso puede cambiar dependiendo del triángulo, pues nos vamos a quedar con estas razones trigonométricas. Muy importante, esto hay que memorizarlo. Seno de alfa, cateto opuesto partido de hipotenusa, coseno de alfa, cateto adyacente partido de hipotenusa, y tangente de alfa, cateto opuesto partido de cateto adyacente. Con estas tres razones vamos a poder hacer todos los ejercicios que me planten de este tema. Por último, tenemos algo más, una razón, una constante en trigonometría, que es que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. No lo vamos a usar, os lo pongo ahí, pero no lo vamos a usar. Y sí que podríamos añadir aquí que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Con estas tres razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, que os lo he puesto aquí, podréis resolver todos los ejercicios que queráis de este tema. Realmente con los tres de arriba lo podéis resolver. Bueno, con esto y con el concepto que lo hemos dicho antes de que alfa más beta siempre suman 90 grados. Con esta pantalla sería lo suficiente para hacer todos los problemas que os encontraréis en este tema. Vamos a ver algunas razones trigonométricas importantes. Esto lo digo como curiosidad, pero no hay que memorizarlo porque para eso está la calculadora. La importante, pues el seno de 0 grados vale 0 y el coseno de 0 vale 1 y la tangente vale 0. El de 90 grados se invierte, el seno de 90 vale 1 y el coseno ahora vale 0, como estáis viendo. El seno vale 0 y el coseno vale menos 1. Como veis, la tangente puede llegar a infinito en el coseno de 90 grados y 0 en el coseno de 180. Ya os digo que esto no es muy importante porque para eso está la calculadora. Ahora bien, sí que os diré una cosa. El seno de un ángulo siempre va a estar entre 0, 0, lo que sea, y como máximo 1. Si hacéis el coseno o el seno de un ángulo y os da 3,8, eso está mal, ¿vale? Que lo sepáis. Que el seno y el coseno siempre va a tener un valor entre 0 y 1, 0, lo que sea. La tangente sí, la tangente puede valer cualquier cosa, entre 1 e infinito, ¿vale? La tangente puede valer cualquier cosa, pero el seno y el coseno entre 0 y 1. Seno de 20 grados, seno de 30 grados, seno de 40 grados, va a valer entre 0 y 1. Podéis hacer la prueba con la calculadora y veréis que es así. Bueno, pues este tema no es muy largo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que nos dan. Calcula los lados y ángulos que faltan, por ejemplo, en este triángulo, ¿vale? Venga, pues si veis, me acaban de dar el ángulo de 90 grados, es un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, y tengo el ángulo que llamamos alfa, vale 30. Bueno, pues sabiendo esto, como alfa más beta es 90, pues rápidamente yo puedo saber el valor de beta restándole los 30 grados a 90. Ya tengo, fijaros, ya tengo el valor de alfa. Otro dato que me han dado, si veis, es este cateto, que me dicen que vale 60 metros. Me faltaría la hipotenusa, yo la voy a llamar H, que me gusta más. Y este cateto que hemos llamado B. Voy a cambiar de color. Bueno, pues para ver cuánto vale B, podríamos usar, o mejor, para ver, primero haríamos la hipotenusa. Para ver cuánto vale la hipotenusa, voy a usar el coseno del ángulo alfa, que hemos dicho que es cateto, iba a decir cateto opuesto, eso está mal, cateto adyacente. También se puede poner, en muchos libros lo vais a encontrar como cateto contiguo. Pero bueno, por respetar lo que dice vuestro libro, cateto adyacente partido de hipotenusa. Vale, pues ponemos coseno
de 30 grados igual a cateto adyacente a 30 grados, como veis es este, lo tenemos, 60, y hipotenusa, que no la sabemos, pues ponemos el valor de la hipotenusa. En el siguiente paso vamos a calcular cuánto vale el coseno de 30, que si lo hacéis con la calculadora es 0,8660, aquí es bueno que pongáis 4 decimales, igual a 60 partido de h, y ahora vamos a despejar la h. Esta h que está dividiendo pasará aquí multiplicando. Y ahora este 0,8660 que lo tenéis ahí multiplicando pasará dividiendo al 60. Y así obtenemos que la hipotenusa tiene un valor de aproximadamente, voy a redondear, 69,28 metros. La voy a poner aquí. ,28 metros. Vamos ahora a calcular el otro lado, el lado B. Para calcular el lado B, también con este ángulo, vamos a hacerlo con el seno. ¿Por qué el seno? Porque el seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto partido de hipotenusa. Es decir, el seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es B, como estamos viendo ahí, partido de hipotenusa, que acabamos de sacar lo que vale, 69,28. Bueno, pues ahora calculo cuánto es el seno de 30. Si lo hago con mi calculadora obtengo que vale 0,5. Y ahora 69,28 que está dividiendo pasará multiplicando. Al pasar multiplicando ya acabo de despejar la B. Calculo esto, 0,5 por 69,28 y obtengo, a ver, no me gusta nada este 6 como me ha salido, voy a cambiarlo, vale, 69,28 y obtengo que B vale 34,64 metros. Y ya tendría el lado B, 34,64 metros. Y ya tenemos todos los lados del triángulo calculados y todos los ángulos. Como podéis comprobar, la suma de los tres ángulos nos dan 180 grados y la hipotenusa, muy importante cuando hagáis un triángulo de esto y terminéis, antes de dejarlo así, tal y como está, daros cuenta que la hipotenusa siempre, siempre, siempre es el lado más largo. ¿De acuerdo? Veis que mide 69,28. Los catetos miden 34 y algo y 60. Si me hubiera dado la hipotenusa el valor más corto que uno de los catetos, que alguno de los catetos, pues entonces eso lo tengo mal. La hipotenusa siempre es el lado más largo. Vale, os he hecho aquí el ejercicio, pero si lo veis, está calculado. En vuestros apuntes podemos calcular beta, recapitulamos, restándole a 90 el ángulo que sabemos, alfa, ¿vale? Como sabíamos alfa, ya podemos calcular beta, que es restándole a 90, 30, 60 grados, y por el medio del coseno de 30 calculamos el lado A, que vale 69,3, que es la hipotenusa, que es lo que hemos hecho
en estas operaciones. Mediante el seno, que sería cateto opuesto partido de hipotenusa, sería B partido de 69,3, hacemos el despeje de B y calculamos el otro lado que hemos calculado antes. Y por último deciros que una vez que conocemos la hipotenusa, uno de los lados, como teníamos ya el valor del otro, podríamos haber usado el teorema de Pitágoras. Como conocíamos la hipotenusa y conocíamos lo que valía un lado, podríamos haber calculado 69,3 al cuadrado, se le resta 60 al cuadrado, que es esto que hemos hecho aquí, se hace la raíz cuadrada de lo que me ha salido de esa resta y hubiera obtenido evidentemente el mismo dato, 34,6 metros para este lado y 69,3 metros para la hipotenusa. Y con esto hemos terminado este tema. No sin antes me despido invitándoos a que vengáis a clase. Allí nos veremos en el aula compartiendo tiza, compartiendo dudas y compartiendo todas las inquietudes que tengáis. Un saludo.